Hoy les propongo un proverbio alemán. ¿Qué sentido tiene correr cuando estamos en el camino equivocado? En la linde con Cantabria, dos concejos llevan el mismo nombre. Hoy estamos en el más oriental, su capital, Panes, en el Valle Bajo. ¿Lo saben ya? Somos 1.470 habitantes. Y tenemos una extensión de 84 kilómetros cuadrados. Nuestro concejo limita al norte con Ribadedeva y Llanes. Al este con la provincia de Cantabria. Al oeste con Peñamellera Alta. Y al sur nuevamente con la vecina Cantabria. Tenemos buena puntería para jugar a uno de los deportes asturianos más emblemáticos. Un territorio lleno de cuevas y arte rupestre. Con una gastronomía de lo más tradicional. Estamos en Peñamellera Baja. Entre las sierras del Cuera y Corbera y el macizo de Andara, en los picos de Europa, se asienta el concejo más oriental de Asturias, Peñamellera Baja. La roca que hoy separa la Peñamellera Alta de la Baja tiene dos etimologías diferentes. Una romántica, Peñamelera, la montaña de los recolectores de miel, y otra de abolengo, la Peña Mier, nombre de la familia que durante siglos manejó con estilo feudal los valles de la comarca. De aquellos años, aún perviven trazadas las rutas y caminos, y en pie, iglesias y templos como el de San Juan de Ciliergo, del periodo románico, cuyas ruinas aún resisten el paso de los siglos. Y por supuesto, los paisajes. La suavidad de su clima, su muralla rocosa frente al mar, y la abundancia de aguas, ríos Cares y Deva, hicieron de este un lugar favorito para la vida y la civilización desde hace unos cuantos miles de años. En el Mazo podemos disfrutar de parte de este tesoro gracias a uno de los 5 yacimientos que están abiertos al público en Asturias, la Cueva de la Loja. El arte rupestre empieza hace aproximadamente unos 34.000 años, dejan de hacerlo, mejor dicho, hace aproximadamente unos 10.000 años, nuestro arte rupestre, el paleolítico, y es una de las partes más importantes para mí de la historia del hombre. Es cuando empezamos a manifestar nuestros sentimientos y nuestra simbología, cuando empezamos a ser hombres, por así decirlo. ¿Y qué es lo que podemos ver dentro de esta cueva? Se puede ver un panel de grabado sobre un fondo negro de óxido de manganeso, y en el panel están grabadas 6 figuras de animales, un caballo y 5 uros. Y también hay una pequeña figura de color rojo a la entrada, que es un tectiforme, una parrilla. Se adscribe al solutrense, unos 17.000 años. ¿Y el panel a qué año corresponde? Panel aproximadamente unos 14.500, 15.000 años. Estaríamos en un magdaleniense medio. Y aparte hay otros dibujitos por ahí que fuiste tú encontrando, los encontraste sí, tú, ¿verdad? Hay otras pequeñas figuras, desde un serpentiforme, la figura de un bóvido grabada y después otras pequeñas figuras que todavía había que estudiar. Y posiblemente tengamos alguna más. Y esta es una de las 5 cuevas que se pueden visitar en Asturias. Sí, junto con el Buxu, el Pindal, Tito Bustillo y San Román de Candamo. Lo que sí es cierto es que en esta zona de Asturias hay un patrimonio rupestre increíble, ¿verdad? Increíble, tanto de cuevas con pinturas como de yacimientos arqueológicos. Concretamente, en la zona de Peñamellera Baja, en los alrededores de Panes, tenemos catalogados 11 yacimientos arqueológicos. Con arte rupestre solamente la Loja. Lo demás son yacimientos.
Aquí también se encontraban algunos objetos, ¿verdad? Sí, en el aula tenemos alguno de ellos, pero la mayor cantidad están en el arqueológico en Oviedo y creo que alguno también en el arqueológico de Santander. ¿Cuáles son estos objetos? Pues sobre todo son azagallas, lo que son puntas de lanza hechas en hueso o en asta de ciervo, y después raederas, raspadores, pequeña industria lítica. Y todos estos objetos los fuiste encontrando tú, ¿verdad? Sí, todo lo que tenemos expuesto en el aula de prehistoria son donación mía a la Consejería de Cultura y al Ayuntamiento de Peñamellera Baja, ya que son nuestros, pues que la gente pueda verlos en el sitio donde fueron encontrados. Normalmente en los ratos muertos, por así decirlo, cuando no tienes visitantes, pues una de mis pasiones es meterme dentro de la cueva y seguir revisándola. Yo creo que esta cueva tiene más de lo que sabemos hasta el momento. ¿Y eso te deja dormir? Algunas veces sí, otras veces no. Porque estás pensando... Estás pensando si ves una cosa, si puede ser, si no puede ser. Hay veces que aciertas, veces que metes la pata, sí, como pasa en todos los terrenos. ¿Y esto te lleva a pensar que en estas montañas que nos rodean hay un tesoro paleolítico? Posiblemente sí. Posiblemente haya más de las que conocemos, bastantes más. Estamos en un terreno bastante propicio, es pura caliza y las cuevas se forman, vamos, impresionante. Somos unos auténticos privilegiados. ¿Y cómo podemos hacer para potenciar este valor cultural? Darlo a conocer, sí, que la gente lo vaya conociendo, abrir más cuevas, con las limitaciones, sobre todo conservarlo, porque yo creo que una cosa que vamos conociendo empezamos a amar. Ahí tenemos unos parientes de los uros que están pintados, ¿sí?, en... Vaca asturiana, y es familia del uro. Fijaros solamente en la forma de la cornamenta, forma de lira, prácticamente, sí, igual que la que tenían los uros. Y otro de sus descendientes es el toro de Lidia, que tenemos actualmente también. Entre Asturias y Cantabria se atesora gran parte del arte rupestre universal. Y entre estas dos comunidades fluye el río Deva. En el tiempo en que Deva era la diosa de las aguas, este río servía de culto y unión espiritual para pueblos entonces más ocupados de cazar y sobrevivir que en lindes administrativas. Mucho más inexpugnable y bronco es el límite que marca la montaña concejo arriba, el desfiladero de la Armida que da paso a la comarca de Liébana. Tras las cimas, escondidos en un pliegue del concejo, están los pueblos de la parroquia de Cuñava, que además de entorno, tienen más motivos para presumir. San Esteban fue el primer pueblo ejemplar, que fue la primera edición que la Fundación Príncipe de Asturias sacó en el año 90, y bueno, pues nos hemos presentado porque teníamos un trabajo ahí y creo que fue un trabajo comunal en esta feria, como se suele decir. Lo que más nos alegra hoy a nosotros, a los vecinos, es que sigue este galardón año tras año a un pueblo. Y nos alegra porque nosotros nos hemos alegrado en aquel día, y todos los años, para recordarnos en aquella alegría que nosotros tuvimos, mandamos un telegrama al pueblo que sale elegido, y nos encanta, es como si lo estuviéramos viviendo, se nos pone la carne de gallina, la víspera, quién será, todavía parece que lo estamos viviendo. A nosotros nos sorprendió mucho porque de verdad no íbamos a pensar que San Esteban, una aldea tan pequeña, iba a tener ese galardón. Este galardón no solamente fue importante para San Esteban, sino creo que para todo el Valle de Peñamellera. Para todo el Valle de Peñamellera, que viene mucha gente a conocer a San Esteban, los picos de Europa, y de verdad que toda la gente que viene por aquí se pasa por allí. Y nosotros estamos muy contentos porque lo bueno es que solamente no beneficiemos también nosotros, sino también pues, todos los pueblos de alrededor. De vuelta al Valle de Abajo, una visión desde La Vega nos transporta por un segundo a la arquitectura religiosa de otras cordilleras. Aunque está junto a una vieja ermita, esta torre, la Torre de Alevia, es en realidad una obra civil. También en Alevia hubo emigrantes con éxito que volvieron de las Américas para plantar sus grandes quintas. En otros pueblos, los indianos construían fuentes o escuelas, pero aquí los americanos decidieron construir
un reloj. Desde 1950, esta torre de 22 metros de altura rige las horas para toda la parroquia y domina buena parte del concejo y Panes, la capital. Antiguamente, en Peñamellera había un gremio de cesteros. Los don Juanes, que así se llamaban, también tenían su propia jerga para hablar sin ser entendidos. En Peñamellera el oficio de cestero fue muy importante. Ya desde el siglo XVIII hay documentos que dicen que el 90% de la población, de los hombres del valle, se dedicaron a este oficio. Salían en primavera, pasaban todo el verano fuera y además, si encontraban trabajo como segadores, también trabajaban, complementaban su trabajo como segadores y volvían en septiembre, generalmente los de Panes, por ejemplo, para la fiesta de San Cipriano, que es en septiembre. Casi todos los oficios ambulantes tienen una jerga que es muy frecuente en toda España y la utilizan para comunicarse entre ellos y que no los entiendan los demás, y aparte pues como una señal de identidad del oficio. Palabras de la jerga sí pasaron al habla viva, por ejemplo, un borracho es un aleveñao, hambre es tarrera, comida es jateu, dinero es java, y eso todavía se puede utilizar hoy en día en el habla coloquial del pueblo. Por ejemplo, ellos jugaban mucho a las cartas y entonces, para que no les entendieran los contrincantes, jugaban a la brisca y decían «tengo el musendo engacheciu», y eso quiere decir que tenían el caballo de triunfos pelado, que no tenían más que el caballo de triunfos. Otra frase así, por ejemplo, «barroiz, apárale un maque al bediju», que eso quiere decir que le pegue un leñazo el bediju es el forastero, el que no es cestero. La madera tiene que ser de avellano, para poder ser, puede ser también de castaño, y hay veces que utilizaban hasta el nogal, pero ahora ya eso no, está más bien avellano. Se cuece o se tosta en unos hornos que hay, se calienta el horno, se mete y se cuece la madera, entonces se abre muy bien. Se va abriendo y va sacando pues más grueso que esto, y era muy trabajoso. Aquí en el pueblo casi todos eran cesteros, no había una casa que no había cesteros. De 40 vecinos, igual había 60 cesteros, porque eran padres, hijos y demás. Y algunos marchaban por ahí pues, a hacer la costera que le llamaban. Marchaban para Bilbao, para la parte de Liébana, para Cantabria, y iban a hacer la costera, le llamaban. Después ya en el invierno se venían. Y de eso se vivía, porque no había ni fábricas ni había nada, ya no quedan. Yo esto por esta edición ahora hago algo para remendar algún cesto de estos que están rotos, pero ya no se puede ya ahora. Además lo hacen a máquina también, o traen por ahí en los almacenes y ya los venden de estos, no son igual que los que se hacen a mano, pero bueno. Y después los de goma o los de plástico ya no es como antes. Las trigueras esas que se hacen, las utilizaban mucho las pescadoras, se las traían a las garrotas, a la cabeza, se vendían muchas para Vicente la Barquera. Para aquellas vendían bien, se ganaba la peseta. Para emplearla en aceite o lo que fuera para casa. Isidro, ¿a cuándo se remonta la tradición de los bolos en Asturias? Pues sería difícil saber a cuándo se remonta. Históricamente se remonta al año 1495, donde gracias a un pequeño incidente que sucede en el Parque de San Francisco, pues nace el primer documento histórico del juego de los bolos en Asturias y probablemente del juego de los bolos en España.
O sea que en Asturias se juega a los bolos desde la época de Cristóbal Colón, por lo menos. Por lo menos. Pero no solo un tipo de bolos. No solo un tipo de bolos. Aquí tenemos el museo, ahí al lado, estamos viéndole, donde se pues conservan las 14 modalidades que todavía superviven en Asturias. Mostramos pues el nombre, mostramos los bolos representativos de la modalidad, mostramos una maqueta de la bolera, mostramos las características de cada juego y a mí me parece eso muy interesante porque con eso algunas de esas modalidades están prácticamente extinguidas porque están muy localizadas en pueblos, incluso en familias ya, el cuatrín de Agones, por ejemplo. Entonces es muy importante que estén aquí porque con eso la memoria histórica de los bolos va a permanecer. Hay dos formas, derribar los bolos o aventar los bolos. Sí. Esas son las dos cosas fundamentales que se pueden hacer jugando a los bolos. En Asturias hay modalidades de derribo, la cuatreada, el bolo palma, una de las modalidades del bolo de Somiedo, este mismo cuatrín de Agones, y hay otras modalidades de derribo, los pasabolos, el famoso bolo celta o bolo de Tineo, el pasadiez, los batientes son pasabolos también, que son bastante importantes. ¿Y a qué bolos jugáis aquí en Peñamellera? Pues nosotros a esos que ves ahí, al bolo palma, también llamado birle, que es una modalidad que se dice que es de Cantabria, que no es cierto, es una modalidad que nace en las Asturias de Santillana. Lo que pasa es que hoy en Cantabria pues ha llegado a consolidarse y en Asturias no, porque se juega en un área muy pequeñita de 4 ayuntamientos de la zona oriental de Asturias. Este patrimonio de los bolos es un patrimonio muy importante y que a mí me alegra mucho que hayamos sido capaces de traerlo a este museo y que a la vez en este momento estemos desafiando a que los bolos todavía sigan también fuera del museo. Seguimos en Panes y seguimos hablando de cosas de toda la vida, pero esta vez delante de unos fogones. Estamos en Panes, en el Comportu, donde nuestra costumbre es hacer la comida un poco típica, tradicional y sobre todo casera, donde la gente viene y come pues cosas que están hechas por nosotros, por nuestras manos y rica, creo que rica. Para hoy os hemos preparado una sopa de pajarita, se hacía antes cuando la matanza del Gochu, y en las casas, pues como venía mucha gente y ayudaba a hacer la matanza y tal, pues la gente de la casa preparaba pues este tipo de sopas pues para los comensales y los que ayudaban y los vecinos y gente que estaba allí. Es una sopa, la verdad es que muy sencilla, lo que pasa es que lleva su rato de preparar y tal. Es a base de... la materia prima es el hígado de cerdo y se hace con cebolla bien fritina y tal y el hígado de cerdo. Y después en una perola se cuece agua abundante con pan y se deja también cocer. Al hígado también hay que echarle pues pimentón picante, sal y bueno, que esté jugoso. Luego se mezcla, se deja cocer un ratín y nada, a comerlo. Después preparamos algo también típico de las matanzas de aquí, que es el boronu, que también se preparaba igual que la sopa tradicional de aquellos años. Bueno, es lo que hemos vivido cuando éramos pequeños y eso. Y nada, que es a base de sangre de cerdo, grasa de cerdo, cebolla, perejil y sal. Se amasa bien, luego con harina de maíz, que también era lo típico de aquella época, que era lo que nos, como digo, les quitaba el hambre. Y se amasa bien, se hace una masa
que esté bien pastosa y tal, y se echa a cocer también con agua abundante, como unos 3/4 de hora, media hora, depende del tamaño del borono. Y nada, que también está muy rico. Aquí nosotros como especialidad tenemos los huevos con tortos y picadillo. Bueno, los huevos son huevos fritos, el picadillo es pues también cuando la matanza el adobo de la carne y tal, y los tortos es simplemente harina de maíz con sal y agua. Se amasa bien, se deja hierdar un par de horinas o 3, así para que quede rica, y luego se fríe en abundante aceite. Y eso es como digo, lo que aquí tenemos de plato estrella o del típico. Bueyes, junto al Deva, es un pueblo tradicional que también muestra su pasado indiano en algunas fachadas atrevidas. Allí, ambas riberas del río se visten con un hermoso bosque de sauces. Esta concentración de árboles de una sola especie suelen ser causa de la acción del hombre. ¡Venga, boliche! ¡Que vas a ser famoso ahí en una pelea! De humano, se dicen que los sauces representan la sensibilidad y la melancolía. También en Bueyes nos encontramos con una de esas cosas que dan fama a Peñamellera, el queso. En este caso, el queso de la Chivita. Estamos en Bueyes, en las puertas de los Picos de Europa, donde está la sauceda más grande de Asturias, y esta es la ganadería La Chivita, que la forman 145 cabras de una raza que es murciano-granadina, que es una raza lechera de producción. Por las mañanas se ordeña, se les da de comer, la leche entra directamente al tanque de frío en la quesería, y a partir de ahí, pues por la tarde, se empieza el proceso de la fabricación del queso, que es un proceso pues totalmente artesanal, sin aditivos y totalmente natural, ¿no? Lo que consideramos nosotros artesano. Tenemos dos tipos de queso, uno que es el de toda la vida, el puro de cabra, que es el clásico, que es un queso de prensa, que se prensa en estas prensas que vemos aquí y que tiene 2 meses de maduración porque lo sacamos al mercado con leche cruda, o sea, no pasteurizamos, entonces esperamos los 2 meses que dice la ley. Es un queso bastante fuerte, es un queso que tiene mucha personalidad y que es blandito y a veces proteilizado. Luego tenemos otro queso que es el de mezcla, que es mezcla de cabra y de vaca, que es un queso pues de autoprensado, que se prensa en unos moldes que no tienen fondo y se prensan por su propio peso. Estamos en la cámara de maduración de La Chivita, donde dejamos los quesos madurar 2 meses con una temperatura de 7 grados. Primero los metemos en la salmuera y al día siguiente pues los sacamos y los ponemos en las baldas de maduración. Luego les inseminamos con un tipo de moho que se llama Penicillium roqueforte, por eso tiene este aspecto envejecido que tienen los quesos, que primero es de un tono blanquecino y con el tiempo se va volviendo azul verdoso, y luego de un aspecto grisáceo que le da un sabor, una textura y un aspecto pues peculiar, que es lo que nosotros buscamos en este tipo de quesos. Algo diferente y algo con personalidad. Tiene muy buena aceptación porque ahora, como está en pleno auge
la leche de cabra y la aceptación de los quesos en el mercado de cabra, pues se vende bastante bien, la verdad, y no damos abasto pues con la poca producción que tenemos. Esperamos que en el futuro, pues con la ampliación de la cuadra, tengamos más leche y podremos producir pues mucho más. Hasta mediados del siglo XIX, ambas peñamelleras formaban un único municipio. Entonces la capital era Vándames, que destaca por su gran cantidad de casas solariegas, muchas de ellas propiedad de los regentes locales, la familia Mier. Cuando se propuso llevar el consistorio a Ayes, en el Valle de Arriba, las disputas políticas terminaron en la escisión que hoy conocemos, y la capital fue a parar a Panes. Precisamente en una de las casas de los Mier se ubica un coqueto hotel rural. Llevamos un año, ¿no? De momento, si vienen a hacer pues, turismo activo, bajar el Cares, montar a caballo, playas, un poco de Líbana también, el Valle de Líbana. Y bueno, y Picos de Europa, que está aquí al lado. Queríamos venir a vivir al campo y aquí estamos, pues por un sueño. La casa estaba como una cuadra. Y luego estuve yo trabajando aquí pues 3 años con albañiles, electricistas, fontaneros, carpinteros y al final salió esto. Hasta aquí llega nuestra jornada por Peñamellera Baja. La verdad, una gozada. La próxima semana, un nuevo concejo, un nuevo viaje. Nos vemos en el camino.